Bueno, buenas noches, bienvenidos a un programa de los Beekeepers. Hoy tenemos con nosotros a Jumet Boyani, que no sé si lo he pronunciado bien, ahora nos dirás un poquito, Jumet. Vamos a hablar de un tema porque, bueno, Jumet, muchos sabéis que es el fundador de Cielos Limpios en Argentina, ha generado un movimiento y empezó pues denunciando todo el tema de la geoingeniería hace años. Creo Cielos Limpios con muchas personas que empezaron a ver lo que hacía y bueno, hoy vamos a hablar de algo que al final nos compete. Gracias Jumet, sobre todo por querer aportar toda esa información. Sobre todo no nos vamos a centrar tanto en la geoingeniería, porque al final nos explicarás un poquito cómo empezaste todo esto y qué te llevó a esta parte de donde denunciaste este tema que nos implica a todos, que estamos sufriendo todos a nivel mundial, que ya hay pruebas científicas específicas y que relacionan la geoingeniería y el cambio climático con, pues si lo podemos decir abiertamente, con un atentado contra el ser humano y contra su salud, contra su bienestar y contra la manipulación del clima para poder generar un control de las naciones y del ser humano en sí. Respecto a todo lo que conlleva este planeta y los recursos que tiene este planeta. Pero como en todas las organizaciones y todos los grupos, corremos el riesgo de que haya gente infiltrada, gente que quiera de alguna forma interferir esos grupos para parar ese proceso y que la gente, pues de alguna forma desviarlo, y queremos investigar esto. Y como estamos supuestamente viendo de qué forma se han podido colar en el grupo de Jumet, han interferido el grupo de Jumet con un tema de disidencia controlada y vamos a investigar sobre ello, Jumet pues, nos va a explicar un poquito cómo ha sucedido, de qué forma ha sucedido y qué es lo que ha pasado. Yo la semana pasada, el domingo, estuve hablando 2 horas y media con Jumet respecto a esto para saber más sobre ello, para saber cómo funcionan estos grupos, quiénes son y ver si estas supuestas personas que se infiltraron realmente pertenecen a una organización. Traemos también documentación y pruebas que pueden ser relevantes o no. Nosotros y vosotros sacaréis vuestras propias conclusiones y estamos aquí para eso. A partir de aquí, Jumet, muchísimas gracias. Puedes quitarle el silencio al micrófono y presentarte. ¿Qué tal, Gina? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, un gusto y un placer estar acá en tu programa y bueno, un saludo para vos y para toda la audiencia. Pues gracias a ti, Jumet, por estar aquí y sobre todo vamos a empezar un poquito. Tú empezaste en junio del 2022 el movimiento de Cielos Limpios. Como bien dijiste, es un movimiento porque tú lo que no querías crear es un organismo del cual pues al final era avisar a la gente, informar a la gente de que algo estaba pasando que no era normal en los cielos. Y ahí empezó tu investigación y el descubrimiento de todo lo que es la geoingeniería que hay detrás, ¿no? Explícanos un poquito qué es lo que sucedió, qué te llevó a eso y cómo fundaste Cielos Limpios, con cuántas personas y qué es lo que pasó después. Bien, buenísimo empezar por ahí. Primero que, bueno, yo el tema lo había empezado a investigar en el año 2011. O sea, no es que yo empecé a investigar en el 2022, sino que esta información y esta temática lo empecé a investigar desde el año 2011 y bueno, como son estos temas, cuando uno investiga una temática, de rebote empieza a ver otras temáticas. Es como que un tema te lleva al otro, así que bueno, fueron muchos años de investigación, quedándome toda la madrugada con muchas tazas de café encima durante muchos años investigando puntualmente sobre este tema y de este tema me abrió un abanico de temas hacia otros. En base a todo lo que investigué y a todas las conclusiones que saqué después de tanta información que absorbí, como punto principal decidí irme de la ciudad porque se me hizo prácticamente incompatible ver lo que estaba confirmando de todas estas informaciones contrastado con lo que uno vive en una ciudad, con la vorágine que tiene el sistema, la Matrix, etcétera, ¿no? Así que, bueno, como primer paso me fui de la ciudad a vivir acá, a esta zona serrana que vivo desde el 2015. Y bueno, a partir de ahí
continué investigando y todo, pero no me puse de manera activa ni a dar charlas ni nada. Eso sucedió más adelante, a partir de lo que sucedió en el 2020. Yo ya mudado a esta localidad más pequeña donde vivo ahora, y bueno, a partir de la época de los encierros y eso, empecé a juntarme con más gente que resistíamos, nos salteábamos las restricciones, los horarios. Acá a las 8 de la noche era todo el mundo dentro de su casa, y bueno, éramos muy pocos los que no obedecíamos ni eso, ni no ponernos el tapaboca, ni el distanciamiento, ni nada de toda la locura que fue. Así que bueno, ahí a partir de esas juntadas en la ciudad más próxima que tengo, conocí mucha gente muy relevante y potente dentro de lo que es todas las luchas que hay sobre estos temas. Y bueno, un par de años más adelante, fue mediados del 2021, junto con más personas, fundamos la asamblea acá del pueblo donde vivo, y a partir de ahí, varias de las cuestiones que llevamos adelante fue hacer exposiciones de varios temas. Y bueno, yo sabiendo de este tema de la manipulación climática, con tanta información que absorbí durante tanto tiempo y viendo que hubo acá una brecha durante la época más intensa del 2020, cuando estaba todo prohibido, no volaban los aviones porque estaba todo prohibido, hubo una brecha donde el clima de alguna manera se restableció, que fue fantástico. Acá tuvimos cielos que estaban azules, nubes naturales, llovió una cantidad impresionante ese año, y bueno, a partir de que fueron de alguna manera volviendo a lo que era antes, volvieron a pasar los aviones, y a partir de ahí, si bien ya estaban manipulando el clima acá en esta zona, sucedió de una manera bastante más leve de lo que empezó a hacer después del 2020. Es como que este programa y estas operaciones post-2020 subieron muchísimos niveles en cuanto a la intensidad. Así que dije, bueno, en base a todo lo que yo sé y viendo que de golpe ahora el cielo que estoy viendo en esta zona serrana es exactamente el mismo cielo que yo veía hace una década atrás en la ciudad, dije, bueno, yo sé de este tema, voy a empezar a dar charlas de esto. O al menos propuse dar una charla para ver qué es lo que pasaba, pensando que no iba a asistir nadie. O sea, esto te lo dije en estos términos, o sea, di una charla en un pueblo fantasma, siendo yo una persona que no me conocía a nadie, así que pensé que no iba a haber interés. Y no, para sorpresa mía, antes de dar la charla, un par de días antes, me entrevistó un periodista muy reconocido acá en la zona, Pedro Moreno, a quien le mando un gran saludo. Y bueno, y di la charla que había programada, haciendo todo con el apoyo de la asamblea que conformaba en ese momento y con el apoyo de toda la gente o mucha gente que había conocido durante la época de los encierros. Bueno, la primera charla fue un éxito, asistió un montón de gente, y a partir de ahí, bueno, a partir de la primera charla fundé el movimiento Cielos Limpios ya como una agrupación consolidada. No estaba registrado, yo no registré el nombre Cielos Limpios porque no es mi onda, no voy a hacer algo para legitimarlo para el sistema, pero sí que le dimos un carácter de agrupación consolidado, ¿no? Con gente, con voceros, con información precisa, con datos. O sea, el propósito de haber fundado esto fue, primero y principal, brindarle toda la información a la gente, explicarle qué es lo que están haciendo y cómo nos afecta. Y por otro lado, también, viéndolo un paso más adelante, yo pensaba, cuando ya seamos un montón que estamos queriendo obtener respuestas de parte de todos los organismos que son cómplices y responsables de permitir que nos hagan esto con el cielo, yo quise que la agrupación sirva como un ariete para tirar abajo la puerta que sea necesario tirar abajo, para exigir respuestas, no para pedir por favor que nos den respuesta y que nos atienda, que es la contraparte. La contraparte se maneja así. Esta problemática tenemos que manejarnos tirando abajo puertas, a patadas si es necesario, pero no podemos pretender, por favor, a ver cuándo nos atienden, a ver si nos escuchan. Estamos hablando de algo que es gravísimo e inaceptable, y los tenemos a todos con las manos en la masa, permitiendo estas atrocidades. Así que bueno, básicamente esto es un pantallazo general de cómo se dio todo y del crecimiento exponencial que tuvo a partir de esta primera charla que di.
¿Cuántas personas os unisteis al movimiento de Cielos Limpios al principio? Y a partir de la primera charla asistieron casi 40 personas, de las cuales la mayoría se integró al equipo principal, y a partir de ahí, cuando ya se dio a conocer como agrupación consolidada, con un nombre, con un logotipo y con una persona, en mi caso yo, que estaba dando la cara y mi nombre, y aparte que me estaban llamando de todos lados para dar entrevistas, fue un crecimiento exponencial. No te sabría cuantificar cuánta gente entró al movimiento, pero fue algo que me desbordó por todos lados. ¿Cuándo aparece Cecilia y en qué grado aparece? ¿No? Porque Cecilia Susta, no sé pronunciar muy bien el apellido, Sustavic creo que es, ¿verdad? Sí, Ha sido portada el mes pasado por recomendación de nuestro columnista del Enjambre de la Reina, que se ocupa de geoingeniería. Entonces me he visto en el deber de poder divulgar esta información, de poder profundizar en esta información, porque lógicamente quiero saber la verdad. Y justamente en el Enjambre de la Reina lo que hacemos es investigar la verdad. Entonces, base a esto, me parece vamos perfecto. a entrevistar a Joanic y al final pues también a Cecilia la próxima fin de semana para que también dé las explicaciones pertinentes de por qué aparece en ciertos sitios y cuál es su función, ¿no? Pero entonces, Cecilia apareció ¿cuándo apareció? ¿Con quién apareció? ¿Y qué es lo que ofrecía ella para poder aportar a Cielos Limpios? Bien, ella apareció a la segunda charla que yo doy, después de esta primera que te conté recién, que la primera charla que di, que para mí fue un éxito total, porque tenía las expectativas muy bajas. Como te dije, pensé que no iba a ir nadie. Pero bueno, yo lo quería hacer para ver qué pasaba. Y para mi sorpresa superó todas mis expectativas y me empezaron a llamar de todos lados. Claro, es un tema que acá en el país no había nadie hablándolo. Y yo hacía un montón de tiempo que estaba esperando que salga alguien a hablarlo, y como no salía nadie y no había nadie haciendo nada por este tema acá en el país, dije, salgo yo, con lo que sé, salgo yo a hablar. Y bueno, se generó un revuelo impresionante, así que di la primera charla, que fue un éxito impresionante, y en base a eso me motivé y organicé una segunda charla en el mismo lugar que es el Club Social del Pueblo acá, 2 meses después de la primera, y ahí es donde aparece ella junto con su abogado, que lo presentó como un abogado consciente, dispuesto a ayudar, dispuesto a pagar todo lo que nosotros necesitemos, que así lo hicieron de manera al principio, ¿no? O sea, financió lo que era la página web que estábamos haciendo, compró un proyector, o sea, se mostraron como dos personas dispuestas a ayudar y que les interesaba y preocupaba la problemática, así que obviamente, ¿qué motivo voy a tener yo para sospechar? Obviamente los integré al equipo y bueno, a partir de ahí empezaron a pasar las cosas. Yo me hago cargo de mis errores también, de haber sido tan ingenuo, pero bueno, es muy fácil verlo así con el diario del lunes. En ese momento yo no sospeché de ninguna manera. Entonces, a partir de aquí se integran tanto Cecilia como su abogado Martín Su Villegas. abogado Martín Villegas se llama. Exacto, vale, perfecto. Entonces se integran y, lógicamente, pues se integran desde una organización que se llama. ¿Vosotros sabíais que pertenecía a una organización que se llama Pizza o no os lo dijo? Punto clave, nosotros no lo sabíamos, nunca nos lo dijo, con todo el tiempo que hemos compartido como compañeros de trabajo, como colegas, nunca lo mencionó que ella pertenecía a todo esto. Yo me enteré mucho tiempo después. De haberlo sabido desde un principio, las cosas hubieran sido diferentes, pero yo de esto no lo sabía. Un punto que también me llamó la atención, que comentaste, es que empezó a hablar en lenguaje intrusivo, un lenguaje que sabemos que aquí se está utilizando muchísimo, que aquí en España está patentado y Sí, prohibido por también un youtuber bastante conocido que ha hecho una buena función y un buen trabajo, porque lógicamente
si cambiamos el lenguaje, ya sabemos que el lenguaje tú lo cambias y cambias el pensamiento, con lo cual estás manipulando el pensamiento humano, y se presentó hablando en lenguaje intrusivo, algo que al principio, pues Claro, bueno, pues o sea, sabemos lo que es el lenguaje intrusivo aquí muchos, sí, pero y claro. aún así no os llegó a hacer sospechar al respecto, ¿no? Cuéntame sobre eso. Sí, sí, se sospechó, pero se minimizó. O sea, para los que ya somos entendidos de toda esta temática Uh -huh. y lo podemos leer fácilmente, lo que son las estrategias, las políticas, los planes de acción que usan, es algo que es muy, muy de preescolar, por así decirlo, caer en una trampa tan básica como la que es el lenguaje inclusivo, que es totalmente pro agenda. Eh, así que, claro, así que bueno, ella llegó hablando de esa manera, estuvimos bastante tiempo diciéndole que deje de hablar así, sobre todo porque se estaba posicionando, porque ella quería salir a hablar en público de todo esto, y ahí también yo mismo le pasé toda mi información, la empecé a invitar a las charlas y a las entrevistas que yo daba, y bueno, no podía salir hablando en lenguaje inclusivo, obviamente, así que estuvimos 2 meses más o menos diciéndole que deje de hablar de esa manera. Pero ya te digo, lo minimizamos, no lo consideramos que iba a ser algo tan grave, como te dije recién, de haber sabido todo lo que sabemos hoy en día, las cosas hubieran sido distintas, pero en ese momento reconozco que pequé de ingenuo. Aquí está el documento donde salen en el PDF que nos hemos descargado de Pizza, que ahora nos dirás qué es esta organización. Y como podemos ver, aquí aparece Cecilia Sustersik en el lugar 39, ¿vale? Así es. ¿Qué es esta organización? Yo he estado viendo un poquito la página web y como podemos ver aquí, pues bueno, recompensa, voy a mirarlo aquí en grande porque no, aquí no lo veo bien, vosotros también lo veréis ahí. Entonces, conversación, recompensas, desarrollo de marco de la actual crisis socioambiental. Bien, espérate, ¿dónde lo tengo aquí? Perdona, pero se ha ido todo tan rápido que es que me lo he tenido que meter muchísima prisa para poder ponerlos. Aquí estamos, perfecto. Bien. Luego, aquí tenemos también más información al respecto, que esto es súmate a Pizza como adherente. Ahora nos explicarás qué es el tema de adherente. O sea, pueden participar en adherentes ciertos tipos de grupos y ella creo que es profesora de universidad, ¿verdad? Luego aquí también tenemos esta parte. Desconozco si es de universidad, sí. Vale, aquí está, aquí lo que quedó del encuentro de las universidades comprometidas con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. O sea, es una organización que está unida a lo que es uno de los puntos Agenda de la 2030, Agenda sí. 2030. Bueno, Sí. se fundó y fue creada la Organización del Consejo Superior el del 30-23. Podrían ser adherentes, docentes e investigadores de la UNSL y de otras universidades, estudiantes, graduados, docentes, representantes de grupos, instituciones, organizaciones civiles, sociales, sindicales, personas de la comunidad. Bueno, os lo leo un poquito rápido. Convocatoria financiada de proyectos de acción conjunta de territorios, etc, etc. Bueno, perfecto. Base a esto, esta es la página web donde está vinculada Cecilia. Bien, ¿qué es lo que pasó luego? Sí. Después de todo esto, Bien. se creó un equipo de trabajo donde tú la incorporaste Sí. para que te ayudara Sí. en esas tediosas charlas donde duraban mucho tiempo y así pues tú podías descansar un poquito y ella te podía conjuntar en ello, ¿no? Claro, en base a toda la repercusión que hubo y a la cantidad de mensajes o entrevistas que nos ofrecían o toda la repercusión que se manifestó a partir de todo esto, un movimiento en pleno crecimiento exponencial, yo no llegaba a cubrir todos los roles que tendría que cubrir. También al margen de todo eso, yo vivo en el medio de la sierra, casi autosustentable y es un estilo de vida que me lleva mucho tiempo, muy sacrificado y es muy difícil
Así que tengo que repartir mi tiempo y mi energía entre lo que hago en mi espacio para mantener mi casa, para mantener mi huerta, etcétera. Y aparte estaba, por otro lado, con todo este tema del movimiento Cielos Limpios, crecimiento exponencial y todo eso. Así que yo no llegaba a cubrir la cantidad de roles y de espacio que la situación requería. Así que obviamente me vi en la tarea de crear un equipo de trabajo y repartir los roles. Así que dentro de esa conformación de equipo de trabajo, donde ciertas personas de la mesa chica ya de la organización aceptaron o tomaron ciertos roles, bueno, ella tomó los roles que eran relevantes a manejar los medios de comunicación o las redes sociales, ser el contacto con los programas que convocaban a las entrevistas o todo eso. Y bueno, a partir de ahí hubo un antes y un después, porque después de las charlas que di acá en el pueblo y las entrevistas que di y me empiezan a convocar de todos lados, empecé a dar a razón de entre 1 y 3 entrevistas semanales. Ella empezó a querer investigar y a querer saber, así que obviamente le expliqué, le pasé la información, y cuando vi que ya algunas cosas ya las podía explicar, cuestiones básicas que yo por ahí en ese momento las repetía siempre porque son cosas que la gente tiene que saber y uno por ahí daba un mensaje y repetía siempre lo mismo. Por ejemplo, las patentes más relevantes o la frase de Lyndon Johnson de que quien controla el clima controla el mundo, o la operación Popeye en la guerra de Vietnam donde usaron este tipo de armamento de manejo climático, o sea, cosas que uno en las exposiciones repetía siempre, ella ya las empezó a manejar y bueno, yo en una charla que hablo 3 horas de todo esto, me servía tener a alguien al lado que pueda contar algunas cosas que ya sabía explicar y me da cierto respiro a mí también. Digo más, no es que solamente a ella yo le ofrecí salir a hablar, yo le ofrecí a varias personas, convoqué a varias personas para que seamos voceros de todo esto. No es que yo me quise poner como el único vocero, no, lo empecé yo, pero cuando me veo desbordado de la cantidad de entrevistas que había que dar, empiezo a convocar gente también para decir, bueno, pónganse bien al día con la información y seamos unos cuantos los que podamos hablar de todo esto. Siempre lo planteé de esa manera, así que obviamente en ese sentido ni sospeché nada de que la maniobra iba a venir por ese lado, y yo fui totalmente partícipe de haberle dado toda la información y haberla invitado a dar sus primeras entrevistas y sus primeras charlas. Bien, después de todo un tiempo, lógicamente se creó una relación de amistad, se ganó la confianza del grupo, menos de una de tus amigas, que empezó a sospechar sobre ella. Sí, Aún sí, así, realmente, pues bueno, pues tú hiciste oídos sordos por esta parte y no fue hasta a partir del año donde ella estaba dentro del grupo donde empezaste ya a sospechar respecto a las intenciones reales que tenía en el grupo, ¿no? Empezó a suplantarte exacto. en diferentes charlas, empezó a hacer las charlas ella sin contar contigo, empezó a echar a miembros originales del grupo poco a poco. Cuéntame cómo fue todo ese proceso Sí. y cómo no os disteis cuenta y cómo realmente fue bueno, que al final no pudisteis de alguna forma ver esa maniobra, ¿no? Bien, bueno, eso, todo lo que dijiste ahí es correcto. La primera persona que se da cuenta de los planes de infiltración de ella fue la persona que puedo decir que fue la cofundadora de Cielos Limpios, la única. Ella no quiere mucho darse a conocer, así que no voy a nombrar su nombre, pero los que están en toda esta movida saben exactamente a quién me refiero, y es una persona muy querida, le tengo mucho aprecio, así que voy a respetar eso. Ella fue la primera en darse cuenta de la maniobra, me lo dijo, yo en su momento no la vi, no reconozco que no me di cuenta, y ella estaba tan segura de esto que medio que se enojó conmigo por no haberla bancado en ese sentido, cuando mi postura fue de poner paño frío para que se arreglen y para que sigamos adelante. Y bueno, se terminó hartando y se salió del grupo, con lo cual a partir de ahí ya fue haberla perdido a ella del grupo,
de la agrupación, fue de las peores cosas que nos pasaron y fue de las primeras maniobras. Así que se fue primero esta persona, con ella se fueron un par más que ya veníamos de la gente que nos agrupábamos en la época de los encierros de Merlo. Era mucha gente que venía por ese lado y fueron los primeros en ver la maniobra y se empezaron a retirar uno por uno, viendo lo que estaba pasando. Insisto en que yo no me di cuenta. Tiempo después, cuando hacemos esto de repartirnos los roles y todo, y Cecilia queda a cargo de manejar redes sociales y contacto con periodistas y todo eso, veo que a partir de toda la racha que yo venía dando de entrevistas y todo eso, me dejaban de llamar a mí y la empezaban a llamar a ella. En seco fue esto, o sea, sin transición. O sea, yo venía dando 3 entrevistas semanales y de golpe ella agarró un poquito de confianza, manejaba las redes sociales y las entrevistas, y de golpe la llamaban a ella y salía dando charlas sola. Ya Jumet, con 15 años de experiencia en este tema, pasó a segundo plano. Esto fue por decisión unánime, nadie consensuó que esto sea así, y yo también siempre propuse que esto sea algo horizontal, donde todos podamos hacer un poco de todo, pero también hay cierta jerarquía en base a la información, que no es lo mismo una persona que sabe del tema hace casi 15 años y una persona que se enteró hace 3 meses. Así que hay una jerarquía que está implícita. Así que a partir de ahí yo empecé a ver las sospechas, cuando vi que de golpe aparecía solamente ella a hablar y a mí me llamaba uno que otro cada tanto, que por ahí habían sido los que me habían entrevistado antes. Pero ya la gente que se sumaba al movimiento y era ella la que estaba todo el día atendiendo los mensajes, respondiéndole a todo el mundo, se pensaban prácticamente que era el movimiento de ella. Por otro lado, empezó a expulsar gente que eran los principales referentes y que estaban desde el día 1, los empezó a expulsar diciendo que no trabajaban lo suficiente y que había que hacer un relevamiento del equipo de trabajo y todo, así que empezó a expulsar a la gente que estaba desde los inicios y empezó a la par que metía gente de ella todo el tiempo que la reconocían únicamente a ella. Así que de alguna manera fue ganando masa crítica a la hora de tomar decisiones. Si estamos diciendo que esto era una agrupación que se basaba en ser horizontal, era una cosa prácticamente democrática, así que si vos proponías algo y tenías a la mitad de la agrupación apoyando la pavada que quería hacer, y bueno, se hacía lo que ella quería básicamente dentro del movimiento. A partir de ahí fue que, ahí sí yo empecé a ver los manejos, que esto fue, te diría, un poco más de medio año, 8 meses aproximadamente de haber fundado Cielos Limpios. Ahí empecé a ver la maniobra y empecé a sentir el malestar que me estaba generando ver todo esto que para ese entonces para mí eran sospechas todavía. No tenía la confirmación, pero estaba viendo que algo raro pasaba. Todo eso a mí me generó una incomodidad tremenda y tiempo después, más o menos al año de haber fundado la agrupación, les planteo la incomodidad que yo estoy teniendo con los manejos, que estén decidiendo todo ellos y cuando yo planteaba algo, lo sometían a votaciones absurdas o ellos decidían las cosas importantes y me mandaban a mí a decidir qué color le ponemos al flyer, por ejemplo, y me empecé a sentir tan incómodo que me vi en tener 2 opciones. O me retiro de la agrupación y los mando todos, ya sabes a dónde, o los echo directamente. Y estuve varios días pensando en qué hacer y decidí no ponerme en ese rol autoritario de tener que echarlos y me retiré yo. Y dije, bueno, manéjense como quieran, capaz que ustedes tienen la fórmula y mi forma no es la correcta, que les vaya bien. Y a partir de ahí me retiré de la agrupación y seguí comunicando toda la misma información que yo comunicaba, la seguí comunicando por mi cuenta y utilicé como medio de divulgación el canal de YouTube que tenía desde el 2020, donde le mostraba la construcción de mi casa a mis seres queridos, empecé a volcar el material ahí. Ese canal, ese lugar se llama Proyecto Resistencia, así que es el lugar donde empecé a compartir esta información que lo sostengo a día de hoy. ¿Fue antes o después de que tú te retiraras que apareció esa mujer donde tú también sospechaste que realmente la estaban utilizando para poder desviar tu atención? A ver, reformúlame, no entendí bien.
¿Fue antes o después cuando apareció una mujer que al principio te decía todo lo que realmente estabas haciendo y luego de alguna forma te recriminaba todo esto? Me contaste que apareció una mujer de repente, la Ah, cual sí, pues tuviste una fue en ese relación. mismo ¿Cuándo momento. pasó eso? Fue en ese, sí, Fue fue en en ese el mismo mismo, momento. en el exacto mismo momento donde Cielos Limpios estaba en su auge y yo estaba medio empezando una relación ahí y les sirvió de una excusa que les vino pintada para decir, Jumet se tomó vacaciones. Claro, yo agarraba el teléfono a las 5 de la tarde, tenía choclos interminables por leer, todo el 99% eran pavadas, no eran cuestiones importantes, pero así te entretienen con montones de pavadas, te deriva, te drenan toda la energía ahí. Para encontrar algo importante tenés que estar 3 horas leyendo pavadas. Y bueno, entre que yo estaba con mis actividades donde vivo, empezando una relación y encima teniendo que sostener esta grupalidad, me vi con los tiempos muy acotados. Fue en exactamente ese mismo momento que fue a los 4 meses de haber fundado Cielos Limpios. O sea, ¿tú crees que esa relación o esa persona que apareció en tu vida, crees que fue alguien que pusieron en ese momento para poder distraerte, ¿no? O sea, sospechas al respecto. No lo puedo confirmar, pero tengo mis sospechas, sí, mis grandes sospechas, sí. Vale, vale, perfecto. Base a esto, eh, cuéntanos cuáles fueron tus principales errores, porque al final, pues, te das cuenta de ello y de alguna forma dices, bueno, ha sido error, ¿por qué no me he dado cuenta de esto? ¿Por qué, o sea, realmente, qué es lo que tardó? O sea, ¿qué tipo de relación tenía Cecilia contigo o qué vínculo tenías para realmente no sospechar de ella hasta el momento que se dio pues esta separación? Y básicamente la manera que tuvo, o puedo decir que tienen, porque es algo que lo aplico en términos generales, me imagino que esto habrá sido una situación que a mí me pasó, pero que será un reflejo de actitudes o maniobras similares que harán justamente para infiltrarse. ¿Y cómo va a ser una persona para infiltrarse? Obviamente lo básico es no revelar sus verdaderas intenciones y camuflarlo todo con sonrisitas, con hacerse la amiga, con hacer una especie de, como una buena onda general en cuanto a la agrupación, como una pseudo amistad, por así llamarlo. Es como que básicamente uno estando en una agrupación con personas con las cuales uno habla todos los días, se genera un vínculo y una relación de amistad, si se quiere. Así que, bueno, esa fue un poco la carta también que jugó, como una carta totalmente personal, de saber, de preguntar, de estar atenta, claro, y después toda la información que te va sacando eh, por hacerse la amiga, después lo retuerce todo y saca su versión de los hechos basándose en cosas puntuales que sabe. Así que, bueno, eso te puedo decir que Claro, fue la porque no maniobra hubo que ningún hicieron. enfrentamiento, no hubo ninguna pelea entre vosotros, no hubo Hasta nada ese de lo momento que no, realmente... Vale. claro. No hubo ningún enfrentamiento hasta que cuando hubo un enfrentamiento ya venía con tantas cosas que venían pasando que el enfrentamiento fue grosísimo. O sea, de estar todo bien durante un montón de tiempo, cuando empezó a salir a la luz todo esto, fue demasiado, fue muchísimo. Vale, a partir de aquí tú te retiras totalmente de la agrupación, ella Sí, toma el control de esa agrupación de Cielos Limpios y empiezan a generar pues todo un grupo de movimiento donde cambian la estrategia en la cual exacto, ya ellos quieren de alguna forma empezar a regular la geoingeniería, ir a grupos exacto. gubernamentales, ir a asambleas judiciales, etc. etc. De hecho en la portada es una batalla ganada sobre la regulación del cambio climático. Pero nos encontramos Claro, aquí que las regulaciones son ley y la ley no es justicia,
Con lo cual, pues bueno, pues esto vamos a hacer un análisis también y base a eso, ¿qué es lo que pretende ahora mismo Cielos Limpios? ¿Qué es lo que está haciendo y qué es lo que está proponiendo respecto a sus políticas y a lo que pretende? Bien, te resumo más o menos qué fue lo que pasó a partir de acá, con la historia que venimos contando. Yo me retiro de Cielos Limpios, sigo comunicando esta información por mi cuenta, sigo dando charlas por mi cuenta, sigo volcando la información por mi cuenta. O sea, yo seguí activo a mi ritmo, haciendo las cosas como a mí me parecen. Ese es uno de los puntos que recién me preguntabas y que te puedo decir como algo que he aprendido con todo esto, que no sé si será mi personalidad o qué, pero me doy cuenta de que trabajando solo me siento mucho más cómodo. Al menos si lo comparo con lo que fue esta agrupación. Obviamente también tengo otros equipos de trabajo con los que las cosas fluyen de manera orgánica y natural. Pero en Cielos Limpios se empezó a tomar una forma que le podemos llamar más o menos como lo que sería una empresa, digamos. O sea, Cielos Limpios como agrupación se empezó a comportar como una empresa. Te pongo ejemplos básicos. En los grupos que yo manejo, permito que se hable de todo. O sea, cuando digo de todo, es de todos los temas que están relacionados con lo que ya sabemos. No, no porque se permita hablar de todo, se van a poner a hablar de, no sé, del partido de Boca River, me explico. Pero se puede hablar de manipulación climática, se puede hablar de radiaciones electromagnéticas, se puede hablar de vacunas, se puede hablar de todo. En cambio, Cielos Limpios, en el momento donde ya había un grupo de gente que estaba manejando cómo iba a ser la impronta y cómo se manifiesta eso frente a la gente, ya te censuraban temas, por ejemplo, cosa que a mí como fundador nunca me representó. Yo les decía, ¿cómo puede ser que se censuren temas? Y sí, censuraban temas que tenían que ver con las vacunas, porque decían que no tiene nada que ver, cuando yo como fundador te digo que tiene mucho que ver. Censuraban temas que tienen que ver con las radiaciones electromagnéticas diciendo lo mismo. Bueno, ya a partir de ahí empecé a ver unos manejos que a mí no me representaban para nada. Segundo, la forma de comunicarse con la gente era totalmente fría y como si fuésemos robots prácticamente, como si fuera una empresa que le dicta sus comunicados a los seguidores, con lo cual tampoco nunca me representó. Yo soy más del conocer a la persona y hablar así, como estoy hablando con vos, básicamente. Así que, bueno, se empezó a ir en esa línea que a mí no me representaba para nada. Bueno, yo me retiré y todo eso, y después yo trabajando por mi cuenta, mucho tiempo después, más o menos unos 6 meses después de que yo me retiro aproximadamente, se comunica un muchacho del equipo principal conmigo y me cuenta un poco lo que estaba pasando puertas adentro con Cielos Limpios, y lo primero que me dice es, Juma, vos y la otra persona que te mencioné como cofundadora, Juma, vos y ella tenían razón, me pone. Empezamos a hablar y todo, me empieza a contar, me dice, expulsó a todos los miembros originales, quedaron solamente 3 personas del equipo original, estamos a horas de que nos vayamos porque ya nos desgastó a todos, y ella se estaba por quedar con la agrupación. Por otro lado, las informaciones y las acciones que se estaban llevando adelante eran codearse con gente de todos los sectores políticos, codearse con gobernadores, con intendentes, con comisiones de cambio climático y con gente como el personaje Mario Alanís, repito, Mario Alanís, un tipo que tiene escritos libros de manipulación climática y él aboga por una regulación de la manipulación climática. Él pretende que sea utilizada y regulada, y lo estaba sumando a la mesa chica de Cielos Limpios, a este personaje que aboga por una regulación. Así que la maniobra en ese momento fue clarísima. Fue eliminar a todos los que estaban desde los inicios, meter gente nueva que no sabe la historia de esta agrupación, y teniendo mayoría a la hora de tomar decisiones y metiendo gente que adhiere a una regulación, ir por una politización del tema. No sé si se entiende, digamos. O sea, hacer Totalmente. política a partir de un tema del cual nadie quería saber nada con este tema. Bien, ahí, por ejemplo, en los últimos miembros que quedan, originales, te piden que por favor interfieras
porque Sí, hay que echarla de alguna forma porque eso ya no se puede aguantar, ¿no? Entonces tú decides exacto. interferir y poder echarla Sí. de la agrupación para recuperar cielos limpios y que lo sigan llevando 3 de los miembros originales. ¿Qué pasó Bien, ahí? sí, yo no pretendí recuperar Cielos Limpios ni volver a Cielos Limpios. No fue mi intención nunca. Pero sí, como fundador, puedo dar mis pautas de que yo no fundé una agrupación para que la maneje una persona, siendo la persona responsable de haber hecho que yo me retire de la misma, y encima haciendo política con este tema, metiendo gente que va por una regulación. ¿Me explico? O sea, una agrupación que era para ir en contra de todo esto, le hicieron la maniobra y terminó siendo funcional con la problemática en sí, cosa que yo no pude permitir, así que intervine para que este equipo pequeño que había quedado de los miembros originales, más mis declaraciones de todo esto que estoy diciendo, la pudieron expulsar. Y así fue, la expulsaron. ¿Qué pasó ahí? Como ella manejaba redes sociales, grupos de WhatsApp, cuentas de email, todo, se quedó con un montón de infraestructura de la agrupación que a ella no le correspondía, así que se hizo su propia agrupación después de haber sido expulsada de Cielos Limpios, quedándose con infraestructura de Cielos Limpios, se hizo su propia agrupación, partiendo ya de una base con un montón de gente en los grupos, cuentas de email, contactos, redes sociales, etcétera, y se hizo su propia agrupación. ¿Qué nombre le puso? Cielos Limpios de América. Así que, como no pudo quedarse con el movimiento Cielos Limpios, tuvo que hacerse otra, quedándose con infraestructura de la otra agrupación y le pone un nombre parecido para quedar de alguna manera vinculada a todo el reconocimiento que ya tenía la otra organización. Como que las órdenes fueron directas. Vos tenés que adueñarte de Cielos Limpios. Y como la gente le vio la maniobra y la expulsó, se crea otra y le pone un nombre parecido. De manual, ¿Cuántas personas de habían en manual. esos grupos ya, Jumet? Y es que mucha, en la mesa chica, imagínate que la mesa chica éramos, en algún momento llegamos a ser aproximadamente 20 personas. En Y los los grupos de grupos, WhatsApp, me refiero a los grupos de Telegram, los grupos donde estaban integradas las no, personas, donde miles, buscaban esa miles, información, miles de personas. O sea, miles, ella se miles quedó con porque todos los grupos, con miles de no personas. con, no, sí, no con todos, no con todos, se quedó con algunos, no con la mayoría se los quedó cielos limpios, pero ella se quedó con algunos, pero no importa, o sea, es como que te echen de una empresa y vos te robás el escritorio y la lámpara, ¿me entendés? O sea, no tenés que llevarte nada. Así que ella se manejó así, con lo cual son más evidencias que le dan más peso a la salida sucia que tuvo de la agrupación, básicamente. Y encima se crea otra con un nombre parecido para quedar pegada al prestigio que ya tiene la otra agrupación, que es la que No mantiene a día de solamente hoy, eso, Cielos Limpios de América. sino que también se apropió del proyecto Resistencia, el cual era tu canal de YouTube. Bueno, ahí ya volvemos al presente. Todo esto que te Vale. conté fue hace un tiempo ya, estamos hablando que todo esto fue más o menos mediados del 2023. Yo, como te había contado, después de que me retiro de Cielos Limpios, empiezo a volcar toda mi información en Proyecto Resistencia. Eh, como la gente me escucha, a ver, no llego a mucha gente, pues no tengo redes sociales más que el canal de YouTube o de WhatsApp, pero hay gente que me escucha, así que, bueno, de alguna manera entiendo que si la estrategia o las órdenes son de neutralizarme de alguna manera, se hizo otra agrupación, o sea, no solamente le bastó con plagiar Cielos Limpios y con haber hecho todo esto que conté recién, sino que tiempo después, ahora ya no, nos trasladamos ahora al 2025, en febrero de 2025 aparece una agrupación acá en Argentina de nombre La Resistencia, en mayúscula. Si uno entra a mi canal de YouTube, se llama Proyecto Resistencia, todo en mayúscula, y todo está escrito en mayúscula. Bueno, aparece ahora La Resistencia en mayúscula. ¿Quién integra La Resistencia? Cecilia Sustersic, su abogado Martín Villegas, bueno, el Víctor Vital, que es un personaje nefasto dentro de estos ámbitos, y algunos más que no quiero ni nombrar, pero que están ahí acomodados para todo esto que están haciendo.
Ahí también empieza una difamación en contra de ti, porque se empieza a decir, a mí me lo ha dicho, yo le he Sí, escrito, he hablado con ella, a mí me ha dicho personalmente que eres un misógeno, que no quiere presentarse al debate contigo, porque la idea también no solamente era entrevistaros y dar la oportunidad de poder dar las explicaciones pertinentes para que podáis hablar, sino hacer un debate para poder hablar sobre esto y si realmente las intenciones son las que son, que es generar un movimiento para poder divulgar la información y una unión respecto a ello, ¿por qué no se va a solucionar? ¿No? Porque realmente tal cual. no se puede, o sea, tendría que haber pasado algo muy grave, o sea, para que realmente dos personas no quieran volver a iniciar y a unir fuerzas respecto a algo tan grave que está pasando, a no ser Sí, que los intereses sean diferentes. Eh, que se ha empezado a decir, a mí me le ha dicho que eres un misógeno, con lo cual he tenido que preguntarle a Daniel el tema de misoginia porque todavía no lo tenía muy claro. Son los hombres que odian a yo las mujeres. tampoco. Claro, sí, sí, sí. Bueno, por lo que veo, yo no te veo mucho odio. Víctor Vital inventa la historia, dice que, bueno, no se inventa la historia porque es real, que tú tuviste una novia que se llamaba Cecilia, que justamente se llama Cecilia, y tú la odiabas porque, bueno, pues te bancó con un amigo, o sea, bueno, al final no sé Claro, qué tienen que que, ver, que, pero que bueno, mi odio, son difamaciones, ¿no? que mi odio, para empezar, parte de una premisa como de que yo la odio a Sustersic. No, no la odio, pero sí que está todo mal por esto que estoy contando. Pero Claro, no la odio. sí. Pero bueno, Vital, o sea, ella no da la cara, pero manda a sus secuaces tipo Víctor Vital, que es un tipo que va al barro, te dice eso, te dice, tu novio, tu ex se llamaba tanto y te hizo esto y te hizo lo otro, entonces vos la odias a Cecilia y sale por todos los grupos diciendo eso, que soy misógino, que tengo problemas psicológicos, diciendo A mí me lo ha dicho de también. todo, dicen, Que por de eso no quiere todo, hacer el debate pero contigo porque tienes problemas claro, psicológicos y es una persona claro. agresiva y no quiere entrar en eso, etc, etc. Cosa que Claro, realmente, pues pero no. él sí graba videitos de todo esto, graba videitos y los manda por todos los grupos. Y después, cuando le salía el cruce en una entrevista en vivo y, le pregunté por los videos que él anda editando, no se hizo cargo. Dijo que no sabía de qué videos hablaba, que él no los había hecho. Cuando toda la gente que esté viendo esto, porque acá estos videos son para entendidos, hay mucha gente que está en la lucha y sabe exactamente y ha visto los videos, sabemos exactamente que los hace él, que los divulga él y que incluso hace los chistes, pone fragmentos de audios privados, los mezcla con fotos que toma de estados de WhatsApp que no sé cómo las consigue, y te hace todo un videíto intentando ridiculizar, te pone la risa del perro patán, te pone imágenes de la película del Joker, y él hace la traducción de los chistes. O sea, es su propia voz, así que no se haga cargo de que los hace él. Yo me pregunto entonces, ¿quién es el que tiene los problemas psicológicos? Porque de última, los querés hacer, bueno, pero da la cara. Es como tirar la piedra y esconder la mano, si no. ¿A qué estamos jugando? Otra cosa que también me llama la atención es que después de crear Cielos Limpios de América y el proyecto Resistencia, se empieza a pedir donaciones para análisis. Estos análisis Sí, supongo que serán análisis de ingeniería, de lo que realmente encuentran, que tiran y esos se recogen los fragmentos y los analizan. Pero resulta que estos análisis ya los ha hecho Leonardo Bayona con su propio sí, dinero. Con por lo su cual cuenta, los claro. tenemos aquí, Sí, que y sin, Leonardo Bayona, perdón, sí, es formó Médicos por la Verdad Argentina, cierto, si sí, no me equivoco, y sí, él sí, sí. puso dinero en su bolsillo para presentar los análisis. Y si él ya hizo los análisis, ¿por qué piden financiación para hacer otros análisis que han Bueno, presentado o no han presentado esos análisis? no, Porque, no, los por ejemplo, análisis tenemos todavía no aquí están. que ha presentado Bayona. Bayona, un crack total, al cual aprovecho y le mando saludos, gran amigo y lo admiro como persona. Y Bayona no le pidió donaciones a nadie. Es más, hemos tenido tanto Bayona como yo, hemos tenido el mismo ejemplo con la misma persona que no quiero nombrar, que nos durmió las muestras que hemos tomado
para analizar. Una persona que trabaja en el CONICET, estoy hablando. Nos durmió y nos hizo perder un montón de tiempo. Te hago un pantallazo más para redondear un poco el contexto de todo esto. Bien. Yo desde que fundo Cielos Limpios, lo que propuse como fundador fue, como primera acción que teníamos que hacer, era tener nuestros propios análisis hechos por nuestra cuenta para confirmar toda la información que estamos brindando, porque yo cuando salí a hablar me basé en análisis hechos por otras personas en otros lugares del mundo y en otras épocas. Así que como punto número 1 yo postulé que hagamos nuestros propios análisis. Bueno, nunca lo pudimos hacer. O sea, por un montón de cuestiones que te tendría que contar, siempre encontrábamos una traba y no podíamos hacerlos. Qué casualidad que en esta organización Pizza, cuando uno ve la lista de los adherentes, tienen a disposición un laboratorio del CONICET como adherente al Pizza también. Así que si se la dan tanto de ser medioambientalistas, ¿cómo es que ese laboratorio nunca estuvo a disposición para que podamos hacer los análisis? Y esto lo digo a día de hoy. ¿Cómo puede ser que le estén pidiendo donaciones a la gente para hacer análisis cuando tienen ya un laboratorio a disposición? Entonces yo me pregunto, ¿para qué son esas donaciones? ¿Quién se queda con esa plata de las donaciones? Claro. Es grave. Lo que estoy diciendo es grave. Vaya, en principio, ¿no? Que tendrían que Sí. estar a disposición para poder hacer esos análisis, vaya. Sí. Mira, ya que tocamos el tema, bueno, estamos hablando de todo esto, ¿no? No voy a profundizar en esto, pero lo voy a tirar y seguiremos en otro programa o seguirán otras personas, pero yo lo voy a tirar. Las conexiones que hay entre la gente que a mí me operó la agrupación desde adentro, la gente que ahora figura en la Resistencia junto a Sustersic y toda esta gente que formaron un equipo, ponen la Resistencia Live y ponen quiénes somos y ahí están todos ellos. La única excepción que hago es el doctor Getor, como lo dije en el video que grabé. El doctor Getor es una eminencia y espero que se dé cuenta de todo esto. Pero el resto son uno peor que el otro. Las conexiones de ese grupo La Resistencia tienen vínculos directos con Quinta Columna. Así que yo no sé la interna de Quinta Columna, así que no voy a explayarme sobre eso, pero sí sé la interna desde acá. Así que por eso explico la interna desde acá y queda en vos o en la gente que esté viendo esto, que quieran ponerse a investigar, desentramar un poco cuáles son las conexiones que hay entre toda esta gente que se manejan de la misma forma, acá en Argentina y allá en España también, porque allá en España también están pidiendo donaciones, justamente estas agrupaciones. De hecho, y lo la que Quinta ellos... Columna también, muchos grupos disidentes, muchas personas, también se le está acusando presuntamente de, siempre decimos presuntamente porque como al final, bueno, pues esto es lo que es y esto es, parece que en vez de ser una unión, parece que sea una guerra, unos contra otros para dividirnos y al final no trabajar en conjunto, también lo hizo en contra de la doctora, nunca me acuerdo del nombre, pero supongo que sabéis a quién me refiero, ¿no? Que estaba exponiendo la otra parte. Y también, pues bueno, pues se les acusa de disidencia controlada y que al final, pues bueno, pues al final no se llega a ningún punto y también se subvenciona pidiendo donaciones a la gente, ¿no? Sí. Y creando enfrentamientos entre otros médicos o otras agrupaciones. Porque la verdad es absoluta y la verdad es la que divulgan ellos y no hay otro resquemor a tomar en cuenta. Entonces, base a eso, pues bueno, pues bien. Joanic, la verdad es que... déjame hacer un bocadillo cuando pueda, Gina. Sí, por supuesto. Déjame meter un bocadillo. El tema con las donaciones es algo que es llamativo, obviamente, es algo que molesta, pero no me parece lo más grave. O sea, sería lo más sutil de todo esto. A mí la parte que a mí más me molesta y me molesta de verdad es toda la gente que deposita su fe en que ellos van a dar la lucha por todos nosotros y no hacen absolutamente nada. Lo único que hacen es generar una distracción, una vorágine de información. ¿Y qué es lo que sucede? Que la problemática sigue sucediendo. Esto que pasó, de los cuales sacaron la noticia y puso a media Resistencia a aplaudir, de que supuestamente habían prohibido la manipulación climática en la provincia de San Luis,
es todo humo, es todo mentira. En la provincia de San Luis siguen manipulando el clima, al igual que lo están haciendo en todo el país y en el resto del mundo. Y el tema de querer, pretender, ¿cómo se dice?, impedir que manipulen el clima arriba de toda una provincia es tan absurdo como que tengamos que pretender que le pongan una cúpula arriba a toda la provincia de San Luis para que las fumigaciones químicas no ingresen. Que aún así, si se pudiera hacer así, las radiaciones electromagnéticas ingresarían igual. Pero digamos que es un absurdo total que pretendan que en una provincia no se manipule el clima cuando sabemos que estas sustancias están diseminadas por vía aérea de muchísimas formas, están en el aire, son volátiles, son arrastradas y pulsadas con los radares, así que el pretender que una provincia sea libre de la manipulación climática es un absurdo total. Pero bueno, la gente vio esta noticia y se pusieron a aplaudir. ¿Y qué pasa cuando sucede esto? La gente no lucha. Si la gente ve que hay una organización que supuestamente da la lucha en este tema, entonces la gente sigue, apoya, vota por ellos, deposita su fe y su esperanza, pero no luchan por ellos mismos, cuando lo que propuse desde el día 1 con todo esto es que la gente se entere lo que está pasando y todos salgamos a luchar. No por hacer un partido político, salgamos a luchar porque somos todos víctimas de esto que está pasando. Al menos así me lo tomo yo. Y es la parte que a mí me parece más grave de todo esto. Esto es muy importante que dices, Yannick, porque al final lo que también pretendemos con los beekeepers es precisamente que no cedamos el poder a agrupaciones, a líderes, a movimientos, sino que cada individuo de alguna forma también acceda a su propia lucha y haga lo que tenga que hacer de forma individual. Porque al final, si al final descubrimos que todo este movimiento que se ha generado y al final, no existe lo que es la auténtica rebelión, porque la auténtica rebelión, una vez es detectada, es interferida de alguna forma, pues entonces nos encontramos con una debilidad. Y es que al final, pues lo que acabas de decir muy bien dicho, el ser humano deja de luchar, deja el poder en manos de otros que creen o que dicen que han conseguido un logro, con lo cual se genera una confianza y una fe en esos grupos que al final, pues bueno, pues nos encontramos con las sorpresas que nos encontramos y con las sorpresas que yo me he encontrado, que he ido tirando del hilo y me he visto en esta tesitura y en la obligación de poder hacer este programa contigo y con Cecilia. Lógicamente, me contacté con Mario porque también hizo la propuesta, ella se negó a hacer un debate Estoy al tanto, sí. contigo. Con lo cual, pues bueno, pues también tendrá que dar sus explicaciones. Él no quiso entrevistarla, Sí, sí. yo sí voy a entrevistarla porque lógicamente voy a pedir explicaciones, ya que al final pues aparece en ciertos sitios y en ciertas cuestiones que pues vamos a darle la oportunidad de hablar y a partir de aquí vamos a sacar esas conclusiones. Te tengo que dar las gracias por participar en esto. No sé si quieres decir alguna cosita más, si podemos aportarle algo más a la gente y a partir de aquí yo sé que tu gente te ha recomendado ya que no hables más del tema, que no merece la pena. Sí. Porque lógicamente en base a esto tú también has comunicado que no ibas a parar hasta destruirla, ellos están utilizando también esto para poder basar toda esta parte de enfrentamiento y de atribuirte pues todos estos calificativos y al Sí. final pues no es razón de ser, ¿no? ¿Qué te dice tu entorno, tu familia respecto a todo lo que ha pasado y cómo puedes de alguna forma y qué has decidido, Joanic, respecto a esto? Eso mismo que me acabas de decir, me han dicho, ya está, ya basta con este tema y seguí haciendo lo que venís haciendo, que es de muy buena calidad y de hecho valoro que me lo digan. Me pasa varias cosas. Primero que todo esto que acabamos de decir a mí me parece muy grave y se tiene que saber. No porque se tenga que saber, yo tengo que estar entonces todo el tiempo hablando de esto. De hecho, como recién lo acabaste de decir vos, yo ya había dicho, listo, ya está, yo ya lo comuniqué todo esto
está subido a mi canal de YouTube y así va a estar. Y quien quiera saber, que vea el video, que vea los videos y que se entere y que saquen sus propias conclusiones viendo, o sea, observando y viendo todo lo que estamos diciendo de esta persona. Si uno ve sus redes sociales, lo ves porque está en las fotos así, abrazada con las comisiones de cambio climático, los gobernadores, los intendentes, así que podemos darnos cuenta de manera muy clara quién está haciendo política con el tema o quién está pretendiendo de alguna manera posicionarse o lucrar o un poco de todo. Así que eso, me habían dicho como que ya está y me lo vengo proponiendo. Yo a la vez también todo lo que tenía que decir lo dije y lo hice porque sentía hacerlo. Nunca pretendí dedicarme a ser comunicador el resto de mi vida. Yo salí a hablar de este tema porque dije, tenemos la oportunidad de hacer algo si nos lo proponemos, tenemos la oportunidad de detenerlo si pudiésemos organizarnos de alguna manera. No es que quiero hacerme un kiosquito y dedicarme a hablar de estos temas el resto de mi vida, no. Lo hice porque me corría la urgencia de hacer algo para detenerlo. Y la verdad, si te tengo que dar una conclusión de todo lo que me ha pasado y lo que veo que sucede estando en la primera línea de lo que es esta lucha, o todas estas luchas, quizás es medio feo lo que voy a decir, pero es real. Veo que somos no, porque no me considero, pero veo que la gente en general, si bien no me gusta hablar en general, la gran mayoría están de alguna manera siendo muy ingenuos, siendo muy sumisos, siendo muy manipulables. Y estoy hablando del sector que se considera el sector despierto, cuando durante la época del 2020 nos creíamos que nos las sabíamos todas, básicamente, los que nos autodefiníamos despiertos. Y ahora, viendo puertas adentro cómo se maneja todo esto y viendo que nos operan en la cara y nos hacen trabajo interno y la gran mayoría no es capaz de darse cuenta, yo lamentablemente llego a la conclusión de que no sé si podemos parar todo esto que nos están haciendo. Porque si los que somos tan despiertos no somos capaces de darnos cuenta la maniobra y hacer algo para revertirlo, entonces, ¿qué pretendemos que va a ser la gente que se puso todas esas cosas en el brazo y se ven 10 horas de noticias todos los días y siguen creyendo en el sistema y siguen yendo a votar? Así que la veo muy complicada y estoy poniendo más energía y más énfasis en lo que es mi vida en el monte y mis pequeñas cosas que tengo a mano y que yo puedo manejar, y lo que yo pueda comunicar o dar a conocer o ayudar, lo hago de manera deportiva, pero no tengo ya esa esperanza de que podamos revertir esta situación o detenerlo. No me cierro al milagro tampoco, pero lo veo tan difícil que es como que digo, bueno, lo que sea que hagamos lo tenemos que hacer sin importar el resultado. Tanto vos como yo me parece lo hacemos porque nos genera una satisfacción y un bienestar saber que estamos haciendo lo que la intuición, o llamarlo como quieras, nos dice que tenemos que hacer, que sabemos que es lo correcto, aunque no podamos solucionar nada de lo que está pasando, o una pequeña parte, no sé, pero es como que me ha costado mucho digerir esto y llego a estas conclusiones que no son para nada bonitas, pero bueno, es lo que es y es lo que siento. Voy a seguir dando lucha y voy a seguir dando batalla, pero no sé si de esta manera, así como comunicador y dando videitos, no sé, por un tiempo más y después ya pasaré a hacer otras cosas acá en territorio, que es lo que siento que puedo abarcar y donde siento que puedo ser más eficiente. Yumet, es muy interesante esta aportación que acabas de hacer porque yo creo que muchos al final dentro de esta lucha, si lo podemos llamar así, hemos sentido eso, hemos sentido que a veces no sabemos si merece la pena la falta de reacción de la gente, la apatía de las personas, lo fácil es que somos muchas veces de manipular. Por eso también quería hacer este programa contigo y te lo agradezco. También por eso vamos a exponer y vamos a hablar con Cecilia y darle la oportunidad también para que lo explique. Y si luego hay que exponer el territorio donde ella está pisando, se expone y quién es. Pero Yumet, al final, toda esta parte, ciencias de la manipulación, que ha sido un módulo de formación que se está creando,
igual hemos llegado a otra conclusión, ¿no? Que es darnos cuenta cómo funcionan, darnos cuenta lo fáciles que somos de manipular, darnos herramientas y ver cómo funcionan los grupos desde dentro de manipulación, porque al final todo esto se está haciendo, pero nos está exponiendo, ¿no? Nos está dando herramientas a la gente, nos está ayudando a ver cómo funciona esto. E igual otros grupos que deciden hacer esta parte, crear estos movimientos y esta colaboración, se hace de una forma diferente para ver de qué forma no se puedan infiltrar ciertas personas o puedan entrar ciertas asociaciones o ver a quién están vinculadas, para que realmente el poder lo tenga la gente y no acabemos cediendo el poder a las organizaciones y acaben haciéndose con los grupos y cogiendo los grupos y guiándolos a su antojo. Aquí también, pues lógicamente, pues es un proceso de investigación, es un cambio de paradigma, un cambio de miras y seguir estrategias totalmente diferentes. Por eso este programa no lo vamos a colgar hasta que no terminemos la entrevista con Cecilia, para que realmente luego podamos tener una información mucho más clara. Luego colgaremos las 2 entrevistas y junto con Daniel pues sacaremos todas nuestras propias conclusiones, examinaremos las 2 entrevistas y veremos qué es lo que podemos aportar base a esto. Cómo se puede desarrollar, se crea un grupo disidente, se interfiere un grupo disidente y cómo ver qué es lo que pasa y cómo interferir a estas personas para que realmente no acabe pasando lo que ha pasado dentro de Cielos Limpios, que se creó como una iniciativa para poder informar a las personas y se ha terminado politizando y llevando a un territorio que igual no nos interesa para nada. Entonces, Claro, base a esto, pues darnos cuenta es importante. Al final, gracias por también aportar tus errores, por tener esa humildad de podernos dar esa perspectiva también y de ver qué es lo que podemos hacer a partir de aquí. Yo creo que también, Jumet, para poder también trasladar qué es la geoingeniería, cuál es el objetivo y al final la gravedad de esto, base a todo lo que tú has investigado, ¿qué nos podrías decir? ¿Y qué es lo que se está haciendo y la gravedad de esto? Porque si a esto se quiere legalizar y no se pide justicia por ello, qué es lo que podemos esperar, ¿no? Cuéntanos un poquito qué es lo más grave que tú has descubierto dentro de la geoingeniería, porque queremos saber también eso, y qué hubieras hecho diferente eh, que no hiciste en su momento. bueno, son varios conceptos amplios. Primero, sobre la geoingeniería, lo más grave que he descubierto de todo esto son conceptos amplios, pero lo puedo decir en sencillo. Lo más grave que he descubierto es que estas operaciones son reales, así que salimos un poco de esa traba que hay de los que dicen que esto sucede versus los que dicen que es imposible, que son teorías conspirativas, que somos unos conspiranoicos. Bueno, no, esto sucede. Lo veamos o no lo veamos, lo entendamos o no lo entendamos. Esto sucede. Si sucede, es porque todos nuestros representantes, presidentes, gobernadores, gobierno, Estado, todos los organismos son cómplices y lo saben. Esto, por una ecuación básica, no podría suceder sin que lo sepa ni el presidente, ni las Fuerzas Armadas, ni acá es el ANAC, el organismo que controla el espacio aéreo. Si sucede, es porque lo permiten. Si está permitido, es porque hay acuerdos firmados, todo basándose en protocolos, lineamientos, Organización Mundial de la Meteorología. Ya sabemos, tenemos el 2020 como ejemplo de cómo se maneja un único relato y que se replique en todos los países del mundo y que todos acaten. En este caso es exactamente lo mismo, Con lo cual, con negociar ciertas con estatutos diferencias. gubernamentales es una estupidez enorme porque, lógicamente, son ellos quienes los provocan, vaya. Claro, claro, pretender regularlo, o sea, vamos a desmenuzar ese tema. ¿Cómo vamos a pedirle al Estado
ejecutor de la problemática que nos regule el hecho criminal de ser fumigados. Desde el vamos es una contradicción total. Así que este tema no se puede regular. Voy más allá, no se puede permitir este tema. Y voy más allá, no pretendo ir a pedirles que me atiendan o que me den explicaciones. Lo que pretendo que habría que hacer con todo esto es tirarles abajo la puerta, sacarlos a la plaza y montar unos tablones y poner unas sogas y hacer lo que haya que hacer con esta gente que han sido cómplices y partícipes de permitir que a nosotros se nos fumigue con todo esto, que obviamente es un deterioro de nuestra salud y vaya a saber uno la cantidad de víctimas que han habido de ingerir todo esto, que jamás lo vamos a saber, y la cantidad de víctimas que han habido con todos los eventos dramáticos, catastróficos, que han sucedido respecto a lo climático los últimos 25 o 30 años en adelante. Bueno, ellos habiendo permitido todo esto, son cómplices y responsables directos. Así que yo creo que hasta una cadena perpetua les queda chico como condena a esta gente. Por eso mi relato es totalmente contradictorio con lo que propone Sustersic y todas sus organizaciones, pretendiendo regular o pretendiendo golpear la puertita, hacerse amigo de los políticos y pedir por favor que nos atiendan. ¿Cómo le vamos a pedir por favor a los delincuentes? Así que me parece algo tan grave que requiere una acción grave también. Y ahí es donde caemos en esto que te decía antes, de que la gente, en vez de ponerse en esa postura que hay que ponerse y que la situación requiere cuando uno entiende la gravedad de decir, me están fumigando, los mismos tipos que están ahí en esas organizaciones para supuestamente proteger nuestra salud y nuestro bienestar, están siendo cómplices de que a nosotros se nos fumigue. Así que me parece algo que es injustificable e imperdonable. Así que desde lo que cada uno propone como solución, tenemos propuestas radicalmente opuestas. Así que, y viendo toda la maniobra que acabamos de hablar, esta hora y pico que estuvimos hablando, bueno, entendemos un poco más cómo es que han armado que todo esto vaya en esa línea. Y lo que se está pretendiendo, no solamente acá en Argentina, sino que me parece que va a ser la carta que va a jugar el sistema frente a esta problemática, y la gente que ya se está dando cuenta y está queriendo hacer algo con todo esto, están queriendo armar todo de una manera donde vamos a tener cada vez más eventos climáticos cada vez más destructivos y cada vez más frecuentes. Nos van a decir que todo es por el relato del cambio climático, culpándonos a los seres humanos por ser muchos, por emitir mucho dióxido de carbono, etcétera. Así que ahí nos vienen las restricciones y todo. Y encima nos van a venir con que la geoingeniería puede ser utilizada para bien. Así que puede servir para reducir el granizo, puede servir para incentivar las lluvias. Sí, bárbaro, sirve para eso. También sirve para todo lo otro. Yo no voy a permitir que se use, ni voy a aceptar que se use para lo que ellos dicen que es lo bueno. Yo directamente quiero que esto se detenga todo y que dejen al clima que se maneje como se tiene que manejar el clima. Si naturalmente en invierno tiene que hacer frío, que haga frío. Si en verano tiene que hacer calor, que haga calor. Eso es lo normal. Así que están armando todo de alguna manera como para darle una vista benevolente a la manipulación climática y decir que como ocurre esto del cambio climático, tenemos que recurrir a esta geoingeniería benevolente, y ahí es donde entran estos grupos para hacer el trabajo de cambiar la óptica de la gente que lo ve como que es algo inaceptable e injustificable, y decir, bueno, no, pero capaz que si sirve para incentivar lluvia y para destruir el granizo, entonces está bien. Así que ese me parece que es el punto clave de esto que estamos hablando. Esto por un lado, que me habías dicho ahí, no me acuerdo lo siguiente que era, si quieres repetirme, pero este era un concepto que me había quedado ahí por aclarar. ¿De qué hubieras hecho diferente si ahora mismo, con todo el conocimiento que tienes, el funcionamiento, de cómo has visto cómo funcionan y se infiltran dentro de las organizaciones o de los grupos, qué hubieras hecho diferente que no te diste cuenta en ese momento? Bien, mi principal error fue pretender que la agrupación sea
horizontal. Ese fue mi principal error, que todos seamos iguales a la hora de tomar decisiones. Ese fue mi principal error, porque considero hoy en día, si bien estoy en contra de lo que es una bajada de línea, como se dice, verticalista, digamos, ¿no? Como que el de más arriba le da órdenes a los demás abajo. No resueno en esa tampoco, de hecho, es todo lo que estoy en contra y es lo que denuncio. Así que a la hora de conformar una agrupación, yo pretendí que sea el opuesto a eso, que sea totalmente horizontal, que todos seamos iguales a la hora de tomar decisiones. Y ese fue mi principal error, que fue totalmente usado en mi contra, por toda la maniobra que conté recién, que claro, metieron tanta gente que ya seguían a estas personas, así que a la hora de tomar decisiones siempre contaban con una mayoría. Es lo mismo que sucede con la democracia, básicamente. Así que yo considero que hoy en día, si tuviese que hacer una agrupación, no la haría ni horizontal ni vertical. Tiene que ser una mezcla de las dos, y sí tiene que haber un consejo cerrado de una persona o dos o pocas personas que sean las que verdaderamente van a llevar la cuestión adelante. Sí que se trabaje, obviamente, con distintos grupos que agarren roles y todo eso, pero que todo parta de un grupo cerrado de extrema confianza entre todas sus partes. Si esa confianza de ese grupo cerrado, que tendría que ser muy selecto, se rompe, se viene abajo la agrupación. Por eso mi principal error fue darle la misma voz que yo tenía, por ejemplo, como fundador de la agrupación, a las personas que se integraron y que se enteraron de todo esto hacía 3 meses. Ese fue el principal error. Y si tuvieras que recalcar algo diferente o otro, ¿qué es lo que recalcarías también? Bueno, claramente todas las políticas que están llevando adelante estos grupos que ahora se han de alguna manera posicionado, viendo que su manera es el amiguismo político, bueno, es otra postura radicalmente opuesta a la postura que tengo yo. Yo jamás pretendí hacer política con esto. Yo jamás pretendí lucrar hablando de este tema. O sea, simplemente expuse la problemática para que la gente sepa lo que nos están haciendo, y una vez que todos lo sepan, decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos agrupamos para ir a por ellos? Ni más ni menos, ir a por ellos. Y la parte buena que tiene todo esto es que si pudiésemos empezar a tirar del cordel y ver toda la mugre que empieza a salir ahí, esta problemática tiene el potencial de hacer que se venga abajo todo el sistema que conocemos. Tiene ese potencial, porque si la gente entiende que nos han traicionado a tan altísimo nivel, entonces se cae abajo todo el telón de mentiras con los cuales la sociedad y el sistema se sostiene, básicamente, que es un sistema basado en mentiras. Así que me parece que eso es fundamental. El ir por una línea que sea totalmente combativa frente a todo esto, no queriendo quedar bien con Dios y con el diablo. O sea, hay que ir en una línea totalmente marcada, que es esta gente que ha permitido todo esto, son el enemigo y tenemos que ir a por ellos, no hacernos amigos de ellos para que nos den un lugarcito al lado de ellos. Así que bueno, eso te lo puedo también marcar como algo muy importante respecto a todas estas cuestiones. Jumet, ¿quieres terminar con alguna cosita? ¿Te gustaría aportar alguna cosita más? Y ya terminamos. Yo creo que está todo dicho. Ha sido un programa bastante interesante y realmente pues muy enriquecedor con todo lo que has contado y nos has aportado. Te aseguro que nos ayuda muchísimo todo lo que has hecho y te doy las gracias por ello. A partir de aquí vamos a ir viendo un poquito de más información, vamos a ir trabajando más en esto, porque lo que queremos es fortalecer los grupos que ya están formados, dar herramientas a las personas para que puedan defenderse y darse cuenta de estas cosas, y a partir de aquí generar que el individuo tome el rol de autoridad propia, control y poder respecto a sus decisiones, a lo que piensa y a poder discernir de forma inteligente en situaciones específicas, ¿no? Eso, sí. Eh, Excelente lo que dijiste, Gina, adhiero totalmente. vale, pues si Este, quieres decir alguna cosita más, Yumet, y ya nos despedimos.
Dale, mira, no, agradecerte nomás la invitación, el tiempo y el compromiso. No, no hay nada más que quiera decir porque no vine con nada preparado, simplemente era abordar los temas que vos propongas. Si quisieras en algún momento podemos hacer un programa aparte para hablar exclusivamente de lo que es manipulación climática y quizás explicar bien y desmenuzar bien de qué se trata, pues es algo que lleva tiempo. Pero eso, nada más agradecerte a vos el tiempo y el interés en este tema y darme el espacio también. Así que eso nomás. Yo creo que nos gustaría escuchar todo el conocimiento y toda la información que has recaudado durante todos estos años. Nos puede servir para también poner sobre el plato de la mesa también todo lo que hay detrás de la geoingeniería, no solamente con una pequeñita parte, sino exponerlo todo y a partir de aquí, pues conocer la problemática real. Que esto no es una cuestión Eco. solamente de cambiar el clima de vez en cuando, sino es, yo le llamo insecticida para humanos, ¿no? O sea, constantemente nos están rociando, nos están tirando insecticida y eso, lógicamente, tiene unas causas perjudiciales para nuestra salud e incluso para el desarrollo de nuestras capacidades cognitivas y nuestro desarrollo cerebral, con lo cual, lógicamente, nos estupidiza y nos convierte, pues, igual en seres más sumisos, que igual es una de las problemáticas que Totalmente. estamos sufriendo a día de hoy. No sé si realmente tú tienes información sobre ello, pero si realmente nos estamos volviendo más estúpidos porque también nos están tirando cosas que se depositan en el cerebro y no nos dejan pensar con claridad, pues también los tendríamos que saber, digo yo. Exacto. Bueno, eso está ahí también confirmado en el análisis hecho por el doctor Bayona. Ahí se ven los niveles de aluminio que están diseminados por vía aérea que estamos respirando y que eso inevitablemente lo ingerimos por vía respiratoria, lo tomamos porque está en el agua, lo comemos porque está en los alimentos, o sea, y bueno, podemos averiguar un poco qué es lo que hace el aluminio, la ingesta de aluminio, y bueno, vemos que se aloja en el cerebro, principalmente en la glándula pineal, o sea, tienen montones de causas de atacar el sistema inmune, el sistema nervioso central, etcétera, y estamos hablando solamente de un elemento. Ahí también se ha encontrado el elemento litio. El litio se utiliza dentro de la industria farmacéutica como un planchador anímico, básicamente. Es como algo que se le receta a la gente que tiene desórdenes de que están o muy eufóricos o muy deprimidos. Bueno, y nos están rociando litio, así que literalmente nos están automedicando a todos por su cuenta, básicamente. Así que obvio que va a tener un impacto en lo que es la masa total de gente y obvio que el ser humano también que esté en esta situación, que estemos en esta situación, también estamos siendo afectados por todo esto, en mayor o menor medida. Así que se puede llegar a entender, no justificar, pero se puede llegar a entender el porqué el desinterés de la gente cuando uno habla de todo esto y que uno le está contando cuestiones gravísimas y a la gente le entra por un oído y le sale por el otro. Así que, bueno, y sí, tiene que ver con todo lo que nos están soltando por vía aérea. Así que da para desarrollarlo. Felizmente ahí en España lo tienen a Nauset, que para mí es un amigo, aunque no lo conozco personalmente, ya lo conoceré, lo considero un amigo y fue quien me recomendó a vos. Así que él también es un referente con todas las letras de este tema, así que la información que se tiene que saber, por un lado o por otro, le llega a la gente. El tema es qué es lo que estamos dispuestos a hacer con la información. No podemos pretender quedarnos el resto de nuestra vida absorbiendo información sobre cómo nos fumigan. No, llega un momento donde con toda la información que tenemos que hacer algo, lo que sea, lo que sea, pero cada uno tiene que hacer algo. Y bueno, esa me parece que es la parte más importante a día de hoy que tendríamos que poner sobre la mesa y ver cuáles son las opciones, lo que propone uno, lo que propone otro, y que todos pongan su granito de arena y recién ahí podríamos llegar a tener un mínimo de porcentaje para detener todo esto.
Te mandamos un besito. Nauset es un gran chico, yo lo conocí en persona, tuve la oportunidad y bueno, aunque no tuvimos la posibilidad de hablar en ese momento, luego hemos hablado vía WhatsApp y la verdad es que es un gran chico, tiene una energía muy bonita y Qué bueno, pues grande. te mandamos un besito y un abrazo muy grande, está haciendo una labor impresionante aquí en España. Sí, es admirable. Le debo unas cuantas cervezas a Nauset, así que cuando vea esto se va a cagar de risa. Así que cuando me junte con él, le invito unas cuantas cervezas. Pero es un campeón, lo aprecio mucho. Así que bueno, muchas gracias a él y a vos, Gina. Muchísimas gracias, Jumet, por estar aquí, compartir todo esto y vamos adelante. Te mando un abrazo enorme, un abrazo y un besito a todos y nos vemos en el próximo programa. El día 4 vamos a entrevistar a Cecilia y vamos a ver qué es lo que dice, qué es lo que expone y qué nos cuenta. Muchísimas gracias. Abrazo grande, Gina, hasta la próxima. Chao. Chao, chao.